Ya. En la clase anterior nosotros ya vimos básicamente lo que decía relación con la mecánica respiratoria, o sea, de qué manera nosotros podemos incorporar el aire en nuestros pulmones para poder finalmente hacer lo que es el intercambio gaseoso. También vimos la naturaleza desde el punto de vista físico y químico de lo que es la composición del aire que nosotros tenemos a nivel alveolar, ¿no es cierto? Que no es el mismo aire, no son las mismas condiciones que nosotros tenemos de cuando está en el ambiente. ¿Ya? Nosotros lo humidificamos. Después en el alveolo obviamente está el intercambio de gases y tenemos más CO2, cosa que no ocurre en el ambiente. En el ambiente el CO2 es prácticamente nulo gracias a los árboles. La cantidad que existe. Bueno, por lo tanto ahí ya quedamos bastante claro cuál es la composición del aire, cómo se hace el cálculo en términos de lo que ustedes aprendieron en química. En química ustedes aprendieron primero la ecuación de los gases, P igual a nRT, ¿no es cierto? Vamos a hacer un cálculo con eso también en la parte posterior al laboratorio, ¿ya? Cuando veamos la parte de respiratorio. No creo que podamos hacer el práctico por razones obvias de la pandemia, que no puedo estar conectando a todos ustedes a un mismo equipo de la parte de laboratorio en respiratorio, pero por lo menos uno sí, que va a ser que va a ocupar el equipo estéril, digamos. Pero no va a ser mañana, así que no se preocupen. Y también el cálculo de acuerdo a las presiones parciales de los distintos gases a nivel del aire. Y que va a ser un cálculo fácil porque la presión y las condiciones de cálculo van a ser las que nosotros tenemos normalmente en nuestro ambiente, ¿ya? O sea, temperatura ambiental, una presión de atmósfera y todo lo que ustedes conocen. Así que desde el punto de vista químico ahí nos vamos a entretener un poquitito también. Bueno, ahora yo ya les había adelantado en la clase anterior también, habíamos visto este video, igual lo vamos a ver ahora como para recordar un poco, en el cual tenemos una eh, forma en la cual nosotros vamos a tener que llevar a cabo este intercambio de gases a través de la migración de los gases que nos interesan a nivel de las zonas alveolares, que es donde se lleva a cabo este proceso. Ustedes pueden ver aquí en la dinámica que aparecen los glóbulos rojos que van transitando por los capilares. Y bueno, una de las gracias que tienen los capilares es que los glóbulos rojos caen prácticamente de manera muy estrecha y van pasando en fila. Eso favorece mucho, como se ve acá, el intercambio de gases en el cual estos van incorporando el oxígeno. Se fijan que llegan allí de un color azulito, ¿ya? Incorporan el oxígeno ya en ellos y por lo tanto todo se torna un color un poquito más rojo. Y también, obviamente, después cuando retornan tienen que ceder el CO2. Para incorporar el oxígeno contamos con esta proteína, ustedes ya la conocen también, que es la hemoglobina. Y la gracia de esta proteína es que está aquilatada con una molécula o con un átomo de fierro, el cual ustedes saben que puede cambiar de valencia, ¿ya? Entre +2 y +3. Esa propiedad del fierro más la estructura proteica, nosotros podemos ver que puede tener mayor o menor afinidad, ¿no es cierto?, a los distintos gases, en este caso al oxígeno, y por lo tanto puede coordinar la unión a 4 moléculas de oxígenos, ya oxígeno molecular, o 2. Y que ustedes pueden ver que van pasando los glóbulos rojos, cediendo el oxígeno y vuelven a tener este colorcito un poquito más azulado, ¿ya? Por lo tanto, en los capilares periféricos nosotros entregamos el oxígeno, recogemos el CO2 y obviamente el aumento de la superficie, poder hacerlo, está dado por los capilares, ya que cada glóbulo rojo, ustedes se pueden fijar aquí, cede, ¿no es cierto?, el oxígeno molecular a los tejidos para llevar a cabo el proceso de cadena respiratoria que aprendieron en bioquímica, así que vamos integrando bioquímica también. Y podemos saber que tendremos una muy buena tasa entonces eh, de incorporación a los distintos procesos, ¿no es cierto?, profundos que van a permitir llevar a cabo entonces los procesos celulares de manera adecuada. Si esto no ocurre, recuerden que nosotros caemos entonces en una anaerobiosis a nivel de los tejidos y eso tiene una cadena de generación de energía que va por la formación de lactato, ¿ya? Si tenemos formación de lactato, eso ustedes también lo vieron,
Obviamente vamos a estar produciendo ácido láctico, pues ese lactato en la sal, el ácido láctico, en este caso el ácido débil, y como todo ácido débil, entonces va a tener una fracción que va a estar disociada y una gran fracción que va a estar no disociada en función del pH. Y eso nos va a cambiar el pH, y por lo tanto nos va a cambiar el equilibrio ácido-base, ¿ya? Y eso también ya lo habíamos conversado antes. Aquí tenemos un esquema en el cual ustedes pueden observar el resumen de lo que vimos en el video. Vamos a ver que está entonces lo que son los capilares pulmonares, donde tenemos el alveolo, y aquí vamos a tener entonces que desde la sangre que viene, ¿no es cierto?, con CO2, este se va a ceder en el alveolo, y vamos a tener entonces el intercambio con el oxígeno, ¿ya? El oxígeno se va a incorporar y por lo tanto vamos a retornar, ¿ya? Esto ocurre en los capilares pulmonares, en donde vamos a tener aquí el paso de los glóbulos rojos en fila prácticamente, ¿no es cierto? Y vamos a tener, ojo, ya hay que pasar con el CO2 y el oxígeno dos células a lo menos. Primero, la célula endotelial, que está conformando los capilares, y segundo, el neumocito tipo 2, que estaba aquí, que lo vimos en clase anteriormente, y de ahí entonces podemos ver que los gases pueden migrar de un lado a otro. Los gases, si ustedes se fijan, son moléculas pequeñas, pueden migrar fácilmente a través de estas células capilares y de neumocitos. Sin embargo, pueden haber unas condiciones patológicas que las vamos a ver el próximo semestre también, ¿ya? En las cuales se puede engrosar este espacio entre el alveolo y los capilares pulmonares y obviamente afecta el intercambio gaseoso, ¿ya? Pero por ahora dejémoslo ahí nomás. Aquí nosotros vamos a ver que en los capilares a nivel periférico, ¿no es cierto?, en los tejidos ocurre lo contrario, se cede el CO2, ¿ya? Y se captura, perdón, se cede el oxígeno y se captura el CO2 para ser transportado entonces acá a los alveolos. ¿Cuál es el tránsito? Normalmente en condiciones normales, ¿no es cierto?, en reposo nosotros vemos que este CO2 que provee, ¿no es cierto?, todo este tejido capilar y que viene de los procesos metabólicos, este CO2 normalmente alcanza un transporte de unos 40 ml por litro de sangre. Eso es lo que usualmente estamos recibiendo a nivel pulmonar, y después de salir desde la zona alveolar, nosotros podemos ver que esta vía, ¿no es cierto?, sanguínea, van a llevar aproximadamente un oxígeno que va a ser de unos 50 ml por litro. Por lo tanto, el ingreso y la salida desde el punto de vista de gas, ya en términos netos, es lo que aparece acá. Ahora, ¿qué pasa en el fenómeno propiamente tal? Nosotros vemos que, como les decía, el CO2 y el oxígeno difunden de manera pasiva, o sea que hay una difusión pasiva, y pasan a través de las membranas del alveolo. Y aquí hay varias cosas importantes. Yo ya le había hablado de lo que era la presión, ¿no es cierto?, de esfera, que permite que nosotros tengamos alveolos, ¿no es cierto?, o esferas que estén llenas de aire. Y la presencia del surfactante, que favorecía entonces que no importa si las esferas eran grandes o chicas, podían coexistir. Y por lo tanto teníamos alveolos de distintos tamaños y poder llevar a cabo entonces un intercambio gaseoso con harto, digamos, con altas estructuras que van a permitir este proceso. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos del oxígeno y el CO2, ya a nivel de los alveolos están comunicados unos con otros y tienen pequeños poros ya de comunicación. Los alveolos que están íntimamente o estrechamente relacionados. Entonces ahí nosotros tenemos que tener claro primero en términos de transporte de gases con la sangre y la dinámica de lo que ocurre en el alveolo. Nosotros vamos a ver que se dice, digamos, de manera como clásica, que las personas adultas tenemos normalmente una superficie a nivel pulmonar con sumando toda la superficie que nos dan los alveolos, que podría tener una analogía más o menos a una cancha de tenis, ¿ya? Eso sería como la parte, digamos, de analogía que uno podría hacer, y por lo tanto la superficie es bastante grande. Aprovechando esa superficie, nosotros podemos, y de hecho lo utilizamos, para administrar medicamentos. Entonces, por ejemplo, una persona que se somete a una cirugía, hay medicamentos como el alotano, el enflorano,
que se administran a las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente, y estos son gases. Y se puede aprovechar entonces la administración del gas. Ojo, tengan harto, sean bien acuciosos en la denominación del elemento que está llegando al alveolo. Los gases son los que llegan al alveolo, ¿ya? No así el inhalador, por ejemplo, con salbutamol, que está hecho para que tenga propelente, esté dispersado en un tamaño superior a los 2 micrómetros, y que obviamente está destinado a que se deposite ese salbutamol en la vía respiratoria, o sea, de bronquiolo terminal no respiratorio hacia arriba, pero no en el bronquiolo terminal respiratorio y menos en los alveolos. Eso no es lo esperable. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta gran superficie pulmonar, la ocupamos desde el punto de vista terapéutico para administrar fármacos, en este caso los anestésicos generales, como les comentaba. Cuando nosotros analizamos la presión parcial de cada uno de los gases, hay diferencias que son bastante grandes. Y eso obviamente a nosotros nos ayuda mucho, porque permite esta diferencia de presiones parciales, ¿no es cierto?, gaseosas, una difusión que también sea bastante rápida, ¿ya? Así es que eso también mantengámoslo en mente, porque lo vamos a ver después con algunos cálculos. Yo les comentaba que tenemos primero dos eventos grandes, uno lo que es la difusión de los gases y lo otro lo que es la comunicación interalveolar. Entonces aquí está la ecuación que nos relaciona algunos elementos físicos, y tenemos que la ley de Graham, por ejemplo, es una de las que relaciona la velocidad de difusión de un compuesto respecto de otro, ¿ya? Esto en términos de que sean gases, ¿ya? Entonces vemos que la relación que existe, la proporción de la velocidad de difusión de un gas 1 con respecto a un gas 2, va a depender de la raíz cuadrada de la densidad de cada gas inverso, ¿no es cierto? O sea, el B1 va a ser directamente proporcional a la raíz de la difusión de la densidad del gas 2, y aquí abajo lo opuesto. Entonces, nosotros aquí podemos tener, ya, esto obviamente deriva de lo que es la ecuación de los gases aplicado a la coexistencia de dos gases ya en difusión en un lugar en el cual ellos pueden pasar libremente, ya que en este caso es lo que ocurre a nivel del alveolo, y ellos difunden libremente a través de las membranas de las células que ya les indiqué. Por lo tanto, recordando también en qué se dividía, ¿no es cierto?, o cómo se componía físicamente el concepto de densidad, que igual a la masa partido por el volumen, nosotros podemos sustituir efectivamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta denominación, la densidad de cada uno de los gases que están acá. Entonces vemos que la masa, ¿no es cierto?, del gas 2 partido por el volumen de este, y la masa del gas 1 partido por este, corresponden a las densidades y son sustituidos acá. Y si yo despejo esta ecuación, me voy aquí, recuerden que las raíces, ¿no es cierto?, se pueden separar teniendo la raíz de cada uno de los miembros. Entonces la raíz de la masa, en este caso de la masa, ya va a quedar arriba multiplicando y abajo va a quedar dividiendo B2 si lo separo, y inversamente va a quedar este otro. La masa 1 va a quedar abajo dividiendo y este otro pasa hacia arriba multiplicando. Bueno, entonces aquí yo tengo una relación que va a estar dado lisa y llanamente con la velocidad de difusión de cada uno de estos. Va a depender, fíjense, de la masa que tenga cada uno de los gases, ¿ya? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando del volumen, el volumen a nivel alveolar no va a cambiar. Va a ser el mismo volumen, independiente de que son alveolos de distintos tamaños, pero cada alveolo va a tener su volumen. Por lo tanto, o bien si yo tomo el volumen a nivel de pulmonar completo, ustedes saben que tenemos un adulto, una inspiración total, unos 6 litros de volumen completo, y ese volumen no va a cambiar. Por lo tanto, como el volumen es constante, yo elimino estos dos componentes, ¿no es cierto?, de la ecuación, y puedo deducir entonces que la velocidad va a depender de la masa molecular, del peso molecular. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en función de que la presión es constante, la temperatura es constante, de que el volumen es constante, podemos calcular justamente para el proceso de intercambio de gases a nivel respiratorio una velocidad de difusión que va a depender, ¿no es cierto?, de un coeficiente de solubilidad y de la raíz cuadrada del peso molecular. Eso nos ayuda mucho entonces a poder
después llevar a cabo cálculos, por ejemplo, para saber volúmenes pulmonares, para saber intercambio gaseoso, para saber si esto está hecho de manera fisiológica adecuada o hay una enfermedad y por lo tanto uno precisa el diagnóstico con este tipo de ensayos, digamos. Lo otro que ya les estaba adelantando era la ley de Fick. ¿Ya? ¿A qué se refiere la ley de Fick? Básicamente la ley de Fick se refiere a la difusión que va a ocurrir, ¿no es cierto?, de estos gases, dependiendo de varios factores. ¿Ya? Y si se fijan aquí, tenemos entonces la ecuación, que sería la velocidad de difusión del gas, y que obviamente va a depender de la superficie del tejido, que a nivel pulmonar, si yo sumo la superficie de los alveoles, ya les dije, es muy grande. Vamos a tener aquí una constante de difusión que es del gas en particular. O sea, para el CO2 es una constante y para el oxígeno es otra constante. Y esta cuestión también es muy importante. La superficie del tejido, vamos a suponer que estamos frente a una persona normal, que no tiene ningún tipo de daño a nivel pulmonar, por lo tanto, va a ser constante en la persona, la constante de difusión, bueno, es constante, y vamos a tener que el grosor del tejido, supongamos que no está enferma la persona, por lo tanto también es constante, y vamos a depender, fíjense, en una condición normal, básicamente la diferencia de presiones parciales del gas a un lado y otro de la membrana. Y aquí está, en este dibujito, ustedes se pueden fijar que tenemos la presión parcial 1 y la presión parcial 2. O sea, ¿qué presión parcial hay en los vasos capilares? Cuando nosotros tenemos la llegada, por ejemplo, del CO2, y cuánto CO2 tenemos acá. Y al contrario, cuánto es la presión parcial que nosotros tenemos en el alveolo una vez inspirado recién, ¿no es cierto?, el aire, y cuánto de esto va a difundir porque va a depender de la presión parcial que exista a nivel venoso, ¿no es cierto?, en la sangre venosa que se llama. Aquí está denotado el grosor, ¿no es cierto?, que es lo que está representado acá como T, que es inversamente proporcional, por lo tanto, mientras más grande es el grosor, vamos a tener menor difusión de los gases. Y es como esperable, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos, por distintas condiciones patológicas, ya les había dicho, por ejemplo, una persona que tenga un edema pulmonar. En el edema pulmonar normalmente hay acumulación de líquido justo en esta zona, entre la parte de intercambio del endotelio y del neumocito, y por lo tanto el camino por recorrer que tienen estas moléculas va a ser más largo y el intercambio gasoso va a ser más ineficiente. Siendo así, la persona puede caer entonces en una disminución de la capacidad de intercambio, puede caer en una hipoxia que va en distintos grados, hasta la más grave, que puede ser complicada, digamos. Por lo tanto, aquí nosotros ya podemos hacer un cálculo y lo tenemos súper claro en función de las diferencias de presiones. Vamos a ver si alcanzamos a verlo hoy día y si no, bueno, lo veremos el próximo año en Fisiopato, cuando tenemos situaciones especiales. Ya aquí estamos hablando de condiciones normales, o sea, tenemos una presión atmosférica de una atmósfera al lado del mar y estamos felices y contentos porque ahí tenemos una presión parcial de oxígeno, ¿no es cierto?, que es aproximadamente 21 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? El resto es nitrógeno. Pero ¿qué pasa a nivel de la montaña? ¿Qué pasa si subimos al Everest? Obviamente ya no vamos a tener una atmósfera de presión. El aire, mientras más nosotros subimos en el Everest, se va haciendo cada vez con un contenido menor de nitrógeno y de oxígeno. Por lo tanto, la tasa de intercambio no es la que tenemos acá. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Ahora dediquémonos a esta parte más fisiológica. Cuando nosotros vamos a medir cuál es la cantidad finalmente de gases que pueden difundir a través de esta zona alveolar, la otra cuestión importante es saber la conductancia que tiene el pulmón. Y para eso yo voy a tener que medir cuál va a ser el volumen que se está intercambiando en función de las diferencias de presión. ¿Ya? Eso también es bastante importante. Ya, ¿me escuchan ahí? Me perdí un poco, parece que tenía un problema de red. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ya, ahí sí. Ya, entonces, eso también es importante. Todos estos elementos que estamos viendo, la difusión de los gases,
ya la capacidad de intercambio que nosotros tenemos, las condiciones en las cuales esto ocurre, y nunca se olviden de las condiciones, esto es igual que un laboratorio. ¿Ya? En el laboratorio ustedes pueden dilucidar efectivamente y sacar obviamente conclusiones, pero si las condiciones que ustedes tienen en el laboratorio son reproducibles, ¿ya? Eso es método científico, o sea, son exactamente las mismas para poder entonces llevar a cabo los estudios o análisis que quieran hacer, en cualquier contexto. Bueno, cuando nosotros tenemos entonces la medición de esta capacidad que tenemos a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, de conducir ya esta conductancia de gases, lo primero que se hace es poder validar esto con una molécula que tenga baja solubilidad. Entonces, una de las moléculas que tiene muy baja solubilidad y que se ocupa, obviamente, en concentraciones muy, muy pequeñas, porque si no vamos a tener problemas, es el monóxido de carbono, ya el que producen los autos con la combustión en el motor. Entonces, sabemos que la velocidad que va a tener de difusión, dependiendo de la capacidad de intercambio que tenga en el pulmón, ¿no es cierto?, y de la variación de presión entre uno y otro, nos va a permitir saber cómo es este proceso, finalmente. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con esta ecuación es saber cuál es la capacidad que tiene, en este caso, ya de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí de volumen en función de diferencias de presiones, en que obviamente cuando recién administro el monóxido de carbono, la presión parcial de este es cero, ya a nivel de la sangre. Y va a tener una presión parcial en el alveolo, que es la que yo intencione en el aparato que lo coloque, ¿no es cierto?, para inspirar, ¿no es cierto?, para respirar y hacer varios intercambios al paciente en el que se quiere medir. Entonces, bueno, vamos a ver aquí que esta conductancia del monóxido de carbono va a estar dado por la velocidad de difusión del gas, por la diferencia de presión del gas, en este caso monóxido de carbono, ¿ya? Y que va a depender entonces de la presión alveolar del monóxido de carbono. Y eso yo me lo aseguro simplemente conectando al paciente a un volumen conocido, ¿no es cierto? Que va a ser, por ejemplo, no sé, 10 litros de un contenedor en que hay una concentración de monóxido conocida. Así yo puedo saber cuál es la capacidad que tiene este pulmón de llevar a cabo entonces estos procesos de difusión. ¿Cuándo es útil? Bueno, es tremendamente útil cuando nosotros tenemos patología, en el cual nosotros queremos saber cuál es la capacidad de intercambio que tiene un paciente, por ejemplo, que tenga una fibrosis, puede ser una fibrosis intersticial, una fibrosis, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de fibrosis, algunos que son exclusivamente por algún daño puntual, como una neumonía, algún tipo de trauma u otro, y hay otro que es por un mal funcionamiento celular, eso lo van a ver después. Entonces, esta fibrosis intersticial, yo podría saber cuál es el grado de compromiso en el intercambio gaseoso que tiene ese pulmón, ¿ya? O en las personas que tienen enfisema, ya lo había comentado, los fumadores empedernidos, personas que fuman, no sé, una cajetilla al día, terminan con un enfisema que es muy grave. Y obviamente al destruir los alveolos, que es lo que ocurre, se destruyen alveolos, entonces el intercambio gaseoso disminuye. Y con este tipo de ensayos yo puedo saber de manera bastante clara cuál es la condición que tiene el paciente. Aquí aparece la difusión de distintos gases. Si se fijan, nosotros tenemos como referente el que me interesa en este caso, que sería el oxígeno, ya ese es como el esperable. Nosotros vemos que la presión parcial que tenemos va a ser la que tenemos en condiciones, ¿no es cierto?, ambientales, normales. Y esto es lo normal, que nosotros tengamos una tasa de intercambio de gases y de saturación de la hemoglobina, obviamente. Aquí tenemos representado el alveolo, aquí está el capilar sanguíneo donde transita la sangre. Y vamos a ver que esta es la curva, ¿ya?, de saturación de oxígeno normal, ¿ya? Esto lo estamos midiendo en términos de cuando pasa el glóbulo rojo aquí y tiene capacidad entonces de poder llevar a cabo la captación, ¿no es cierto?, del oxígeno, la liberación del CO2 desde la sangre y continuar su camino. Ahora, el capilar es muy delgadito, los glóbulos rojos pasan de a uno. El alveolo es una estructura también bastante pequeña, de unos pocos micrómetros, 200 más o menos, el más grande. El tiempo, fíjense aquí, está graficado el tiempo en el cual nosotros tenemos el tránsito, ¿ya? Y que está en contacto el glóbulo rojo con el tejido alveolar, ¿ya? Con un neumocito tipo 2. Por lo tanto, ustedes pueden ver acá que esto ocurre
este proceso hasta en 0,75 segundos. O sea, un glóbulo rojo tiene menos de un segundo para captar, ¿no es cierto?, y poder retener el oxígeno necesario, y después ya se va nuevamente hacia la circulación sistémica mayor, ¿ya? Aquí vemos también otro gas. Por ejemplo, tenemos el óxido nitroso, que es el que ocupan los dentistas, sobre todo en Estados Unidos, para sedar al paciente. Óxido nitroso, ¿ya? No nítrico, el nítrico es NO nomás. Entonces, este óxido nitroso, si ustedes se fijan, tiene una difusión y una capacidad de intercambio a nivel sanguíneo que es tremendamente alto, ¿ya? Y aquí aparece una gráfica también en la que vemos que este intercambio de oxígeno es anormal. Esto no está bien, ¿ya? ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, cuando estamos en la alta montaña. Y ahí es donde algunas personas se apunan y tienen problemas porque no hay tiempo de llevar a cabo este intercambio, por lo tanto empiezan a caer en hipoxia. Y aquí está lo que estamos conversando recién, el monóxido de carbono. Ahí está el CO. Ya que tiene, si se fijan, una difusión muy, muy mala. Y eso es bastante útil para nosotros porque de esa manera yo puedo medir, por ejemplo, intercambio gaseoso o puedo medir volúmenes pulmonares incluso. ¿Ya? Bueno, ¿qué lo importante de acá? Que nosotros, si se fijan, aquí está, tenemos 0,75 segundos para llevar a cabo este proceso de intercambio, que es lo que está aquí abajo. Pero miren, cuando nosotros observamos efectivamente cómo se lleva a cabo este cambio de gases, ¿ya? En una persona, vemos que podría estar básicamente siendo limitado por dos tipos de eventos. Uno, que es limitación por la perfusión, ¿ya? Que sería en que un paciente tiene menos afluente de sangre. O sea, no está perfundiendo, no está llegando sangre suficiente, por lo tanto, no va a llegar oxígeno a los tejidos profundos o periféricos de manera adecuada, no porque el alveolo no tenga oxígeno. El alveolo está lleno de oxígeno. Lo que pasa es que pasa poca sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de gases son los que normalmente se afectan cuando tenemos menor cantidad de flujo sanguíneo? Bueno, el óxido nitroso, éter, ¿no es cierto? Los anestésicos generales, que es justamente el que le estaba conversando ahora, como el alotano, florano, ya, esos anótenlo. Y obviamente el oxígeno. O sea, si yo no tengo aquí esto es muy folclórico, ¿eh? Pero uno puede asumir de que los glóbulos rojos pasan como carros de un tren y yo tengo que llenar los carros de un tren. Bueno, si tengo cada vez menos carros de tren, voy a poder transportar menos oxígeno también. Y eso es lo que ocurre con el oxígeno. Pero en algunos casos tengo algunas situaciones que están limitadas por la difusión. Y ahí está lo que yo les comentaba. Si tengo mayor cantidad de agua entre el endotelio y el neumocito tipo 2, para difundir a través de esta membrana que va a estar mucho más engrosada en un edema pulmonar, entonces obviamente la difusión de gases va a ser tremendamente malo. Y en este caso es donde nosotros vamos a ver que la limitación por difusión afecta principalmente el intercambio con o la saturación con monóxido de carbono. Por lo tanto, si tengo una persona con edema pulmonar u otra patología que esté limitada por difusión, yo voy a ver que este ensayo con el monóxido de carbono va a estar completamente alterado. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Me siguen o no? O van a ver la grabación después y van a tratar de entender. ¿Alguna duda? Ya. Mira, ¿viste? Estoy coordinando los laboratorios, además. Pucha, que soy eficiente, oye. Ya, me imagino que no tienen dudas. Por lo tanto, aquí también hay que considerar algunas cosas importantes al momento de la difusión, ¿ya? Ah, la otra cosa que no les dije. Fíjense que para llevar a cabo el intercambio gaseoso en condiciones normales que están aquí, miren el tiempo que necesitamos. Necesitamos 0,25 segundos. O sea, un glóbulo rojo que está ahí va a poder ser saturado con oxígeno en condiciones normales en un tercio del tiempo. Aquí tengo 1, 2, 3, ahí están los 3 tercios. En un tercio del tiempo disponible, ese glóbulo rojo está saturado con oxígeno en condiciones normales. Ustedes ya a esta altura han tenido que ver
que todos los órganos tienen una capacidad funcional, ¿no es cierto?, de reserva. O sea, nosotros cuando estamos sentados, como están ustedes ahora, no estamos ocupando el 100% de la actividad del órgano, llámese riñón, corazón, pulmón, vaso, jamás ocupamos en reposo el 100% de la capacidad que tiene el órgano. Eso se llama una reserva funcional. Aquí está una de las características de esta reserva funcional, que en este caso es por el lado del intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona está cayendo en hipoxia, por ejemplo, ahora las personas que tienen la infección de coronavirus y han tenido la afección pulmonar, ¿no es cierto?, neumónica, por coronavirus, por COVID, lo primero que hacen es disminuir la saturación de oxígeno. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, para que una persona no sature completamente el glóbulo rojo en condiciones normales, o sea, esa persona no está trotando, no está corriendo, no está subiendo al Everest. ¿Qué quiere decir? Que ya no fue suficiente, ¿no es cierto?, el tránsito normal del glóbulo rojo, o sea, el glóbulo rojo pasó allí, estos 0,75 segundos, y en vez de saturar en 0,25, bueno, no lo pudo hacer, tampoco lo pudo hacer con 0,50 segundos, tampoco con 0,75. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona ya está incluso desde el punto de vista bioquímico ya, y biológico molecular, afectando su transporte y el intercambio, porque está cayendo en hipoxia, en reposo, y eso es grave, ¿ya? Porque el pulmón, y vamos a seguir viéndolo, tiene varios mecanismos de poder compensar, ¿no es cierto?, la falta de oxígeno, y por lo tanto cuando alguien ya cae en hipoxia, y sobre todo en reposo, es porque hay un cuadro grave en curso, y por lo tanto hay que manejarlo y tratarlo al tiro. Desde el punto de vista químico, y físico, en realidad, nosotros podemos ver que, de acuerdo al coeficiente de difusión que tienen los gases, el CO2 tiene mejor difusión que el oxígeno. Entonces, uno podría decir, bueno, a ver, si nosotros ocupamos el oxígeno, ¿por qué el CO2 tiene mejor coeficiente de difusión? Bueno, primero porque es una característica física, ya, así que eso no amerita mayor análisis. Pero también tiene el sentido, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros estamos acumulando CO2, ya, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, este va a impactar directamente en el intercambio, ¿no es cierto?, ácido-base, ¿ya? Y que se sostiene con los fosfatos, bicarbonato a nivel renal, con las proteínas a nivel plasmático, intersticio, ¿no es cierto?, cercano a la parte perivascular. Por lo tanto, si se acumula el CO2, nosotros vamos a caer en acidosis. Y ustedes ya saben que saliendo del rango de pH fisiológico, que es 7,4 más o menos, 7,45, vamos a empezar a tener problemas, y con una acidosis que ya sea inferior a 6,9, vamos a estar muertos. Por lo tanto, es un tema relevante al momento de saber cuál es la capacidad que tiene entonces el pulmón de llevar a cabo este intercambio de oxígeno. Afortunadamente, el CO2 tiene muy buena capacidad de difusión, una velocidad muy alta, y eso nos asegura que cada vez nosotros ya expiramos, vamos a estar eliminando una cantidad óptima de CO2 en términos de la difusión que este tiene, ¿ya? También, lo mismo, si el intercambio es malo porque tengo un edema pulmonar, también se retiene el CO2 y comenzamos con todos los problemas que ya les comenté. El oxígeno, por otro lado, tiene mejor coeficiente de solubilidad, ¿ya? Membrana sangre, que es lo que aparece ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el CO2 como el oxígeno, ustedes saben que a presión parcial, nosotros vamos a tener una solubilidad de los gases en todos los líquidos. Cuando ustedes abren una botella, por ejemplo, una bebida, ya en su casa para tomar bebida en algún momento, ustedes se han dado cuenta que giran la tapa rosca y suena la presión de gas que sale y se forman las burbujas de manera inmediata. ¿Por qué? Y eso en física también ustedes lo pueden revisar. Nosotros al tener una mayor presión parcial atmosférica, 2 atmósferas, 3 atmósferas, la capacidad que hay de dilución en líquido por parte de los gases aumenta. Y eso es lo que ocurre con los buzos. Los buzos, cuando van entrando en profundidades grandes, de 100 metros, 200 metros, la presión es tan grande que también hace que el aire que están respirando desde su estanque, ¿no es cierto?, de suministro de aire, aumente entonces la cantidad de oxígeno y de nitrógeno que se está disolviendo en su sangre. Y si ustedes destapan la botella, o sea, sacan rápidamente al buzo, esas
porciones de aire y de acuerdo a las presiones parciales de cada uno de los gases, van a ser entonces transformados en vez de gas disuelto en gas gaseoso, valga la redundancia, de un momento a otro, muy rápido, y eso va a ocurrir en los capilares, va a ocurrir en los grandes vasos, y pueden provocar un émbolo, pueden provocar distintos tipos de falla y el buzo se muere. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente cuando tenemos esa figura, ¿ya? Cuando hay una limitación por difusión, también puede ser, por ejemplo, en personas que tengan una tasa de desempeño físico tremendamente alto. Entonces, deportistas, por ejemplo, los maratonistas, hay un minuto en que ellos tienen un paso de la sangre que es tremendamente rápido. O sea, no tienen los 0,75 segundos, el glóbulo rojo pasa más rápido. Y por lo tanto vamos a tener ahí una limitación a la difusión porque no tenemos la oportunidad de llevar a cabo un intercambio gaseoso de manera adecuada. Por lo tanto, el maratonista en los 10 segundos que corre los 100 metros, en algún minuto cae en anaerobiosis y comienza su producción de ácido láctico. Eso ocurre normalmente. Y aquí está el otro ejemplo que les daba, que era del ejercicio en grande altura, ¿ya? ¿Qué pasa con el oxígeno? Vamos ahora al detalle. Nosotros sabemos que, por lo que les decía, el gas oxígeno y el gas CO2 también van a disolverse en el plasma, ¿ya? En realidad en el suero, en el líquido de la sangre. Y por lo tanto, parte del oxígeno se va a transportar disuelto en el plasma y una gran cantidad va a ser también unido a la hemoglobina. En este caso ya lo habíamos visto, yo les había adelantado un poco. Vamos a ver que la hemoglobina tiene su fierro coordinando aquí estas distintas globulinas que están acá, estos grupos M, ya que están incluidos y que cada uno de ellos puede entonces asociar el oxígeno molecular. Ya, por lo tanto, ahí tenemos que la hemoglobina asocia el oxígeno molecular y vamos a tener entonces que la desoxihemoglobina, que está reducida, ¿no es cierto? Tenemos ahí un fierro que está en valencia +2, ¿no es cierto? Se va a transformar en una oxihemoglobina oxidada con un fierro +3, ¿ya? También les había adelantado que normalmente nosotros, vamos a tener aquí el transporte de un oxígeno molecular en cada grupo M. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada hemoglobina, ¿ya? Por cada molécula de hemoglobina en el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo tiene harta, vamos a ver que cada hemoglobina va a transportar 4, ¿ya? Moléculas de oxígeno molecular. O sea, esto que está aquí, oxígeno gaseoso, ¿ya? Que está en estado de gas. Por lo tanto, nosotros podemos aquí hacer algunos cálculos. Decimos tenemos 200 millones, ¿no es cierto?, de hemoglobinas por glóbulo rojo, ¿ya? Y por lo tanto, el transporte que vamos a tener por cada glóbulo rojo, considerando que transporta 4 moléculas de oxígeno, va a ser una cantidad tremendamente alta. Por eso que es bastante eficiente nuestro sistema de intercambio y de transporte de oxígeno, ¿ya? Y que es lo que nos ha permitido a nosotros llevar a cabo, ¿no es cierto?, en términos evolutivos, la persistencia de nuestra especie, digamos. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una gráfica que nos explica cómo es la disociación de la hemoglobina, ¿ya? Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Nosotros aquí podemos ver que está la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Aquí abajo, y que normalmente la presión parcial a nivel del alveolo está bordeando los 100 milímetros de mercurio. ¿Recuerdan cuando hicimos el cálculo? Aquí tenemos la cantidad de oxígeno contenido por 100 ml, o sea, volumen porcentual, y vemos que en condiciones normales, con 100 milímetros de mercurio y con un intercambio gaseosos adecuado, nosotros vamos a tener una alta saturación de la hemoglobina, prácticamente el 100%, ¿ya? El 90 y algo, 98 normalmente es el valor normal, y vamos a tener ya un transporte en términos de cantidad de entre 18 y 20 ml por cada 100 ml de sangre. Por lo tanto, esto es lo ideal, ¿ya? Y cuando nosotros observamos de qué manera se afecta, fíjense acá, con una disminución de la presión parcial de oxígeno, nosotros vemos que aquí en vez de tener 100, vamos subiendo el Everest y baja la cantidad porcentual, ¿no es cierto?, de oxígeno en el aire. Vamos a tener 90, pero miren, saturamos prácticamente lo mismo. Con 80 y con 70 es casi lo mismo, sobre 90 de todas maneras.
Pero ya con 60, fíjense, empieza a disminuir. Y pasamos de los 90 un poquitito hacia abajo, en términos de saturación de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que nosotros vamos teniendo menos oxígeno en el aire, ¿ya? Seguimos subiendo el Everest, vamos a tener una capacidad, una tolerancia súper grande. De hecho, nosotros podemos subir hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Algunas personas hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y no pasa nada, no tenemos ni un problema. Podemos seguir caminando, podemos jugar a la pelota, podemos jugar, qué sé yo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros aquí tenemos otro dato, que empieza a bajar la saturación de la hemoglobina y llegamos a un 50%, ahí está el P50, vayan acostumbrándose a ese número porque normalmente es la forma en la cual se miden y se comparan muchas cosas, entre ellos los medicamentos. Pero en este caso es una presión parcial de oxígeno 50, y ustedes pueden ver que para tener el 50% de saturación de la hemoglobina, fíjense en esto, el 50%, debiésemos tener una presión parcial en el aire de oxígeno de 27 milímetros de mercurio. O sea, bajar perdón, no en el aire, en el alveolo. En el alveolo de 27 milímetros de mercurio. O sea, debería bajar de 100 ya prácticamente a un tercio y menos de lo que nosotros usualmente tenemos. Por lo tanto, cuando una persona tiene una saturación, una P50, del 50% de hemoglobina saturada, la verdad es que el problema es grave. O sea, eso se hace una analogía de que el aire que está respirando tiene menos, ¿no es cierto?, de 30 milímetros de mercurio de oxígeno como presión parcial. Y eso no está bien, ¿ya? Y eso es lo que les coloco también acá. Nosotros tenemos efectivamente una buena tolerancia hasta los 60 milímetros de mercurio. O sea, puede bajar la presión parcial de oxígeno una gran cantidad, casi a la mitad, casi. Y nosotros prácticamente no lo notamos, ¿ya? Pero de los 60 hacia abajo, ya fíjense la pendiente, es muy empinada, y aquí se nota entre los 50 y los 40, varía mucho. Miren, con 50 tenemos casi 90, un 85% de cierta saturación, y con 40 tenemos prácticamente, en este caso, no ocupamos la curva del medio, tenemos prácticamente un 60 y algo, un 68 por ahí. O sea, varía mucho, es por un efecto en la pendiente. Allí, fíjense que tenemos también un efecto de saturación, miren, ya, que está con una curva con línea punteada hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunas personas que pueden tener en su estructura proteica genética una hemoglobina un poquito distinta y que, si se fijan, tiene una capacidad o una avidez por la molécula de oxígeno, que es mucho más alta y por lo tanto puede saturar igual en malas condiciones. Entonces miren acá, tenemos una persona que a los 27 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, tiene problemas, está saturando esto, miren, 50%, pero esta persona, miren, tiene más del 80% de saturación. Su hemoglobina es distinta. Esta persona soporta la hipoxia, soporta la disminución de presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, los Sherpa, las personas que viven en el Everest, sin duda tienen esta hemoglobina. Y hay personas que saturan la falta de oxígeno muy, muy mal. Y fíjense, una persona que tiene, en este caso, 40 milímetros de mercurio, ya está con su P50. Entonces, esta variabilidad que es genética en la hemoglobina es lo que también en algunas ocasiones se descubre o se busca a través del entrenamiento. Ustedes se han dado cuenta que algunas personas que se dedican a ser maratonistas, por ejemplo, o que se dedican a correr los 100 metros planos, no todos tienen la capacidad de poder rendir, ¿ya? Y no es falta de entrenamiento, no es que no tenga la capacidad adecuada de músculo, sino que genéticamente tiene una hemoglobina distinta, tiene una musculatura seguramente distinta y que es más eficiente, y así los separamos. Los ponemos a todos a entrenar, al curso entero cuando estaban en el liceo, los ponían a todos ustedes a correr, a hacer educación física, y algunos terminaban muy, muy mal al final de la fila, y algunos ganaban siempre, siempre ganaban. Y terminaban de correr un poco agitados, pero a los 30 segundos estaban como lechuga, digamos. Bueno, ahí tienen su variabilidad fisiológica, genética, y que ustedes descubren a través de la exigencia, ¿ya? Eh, Otra cosa importante, nosotros vamos a ver que la hemoglobina va a ceder el oxígeno en los tejidos profundos, pero
esta va a variar, ¿ya? La capacidad de afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Entonces uno podría decir, la hemoglobina genéticamente está determinada por una estructura y la afinidad es siempre igual. Mentira. ¿Ya? Dependiendo del entorno que tenga la hemoglobina, va a tener mayor o menor afinidad por el oxígeno. Entonces, fíjense esta tabla, que está correlativa con esto. Nosotros vemos que aquí está la curva de la hemoglobina en condiciones normales, entre comillas, presión parcial de una atmósfera, presiones parciales de oxígeno y CO2 a nivel alveolar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta hemoglobina? Cuando hay una disminución de temperatura. ¿Qué pasa con la afinidad al disminuir la temperatura? Aumenta la afinidad. Cuando hace frío, la hemoglobina no libera el oxígeno de manera tan rápida. Entonces, tenemos disminución de la temperatura y fíjense, aumenta la afinidad, por lo tanto lo retiene. ¿Y qué pasa con eso? Va a ocurrir que nosotros cuando tenemos frío, ¿dónde la temperatura es más baja en nuestro cuerpo cuando tenemos frío? ¿Alguien se ha fijado, no? ¿En las manos o en los pies? Claro. Y si ahí está más helado, necesitaremos más o menos oxígeno si estamos muertos fríos y estamos sin movernos porque tenemos frío. En esa zona por lo menos. ¿Alguien más, aparte de su compañera? Quizás al haber una disminución de temperatura en las extremidades necesita un aumento quizás de oxígeno, no sé. Apliquemos la lógica. Si nosotros tenemos menor actividad, los tejidos van a requerir más o menos oxígeno, porque al disminuir la temperatura, disminuyen los procesos bioquímicos. Si disminuyen los procesos bioquímicos, también va a disminuir la cantidad de energía requerida, ¿cierto? En este caso el ATP. Si requiere la menor cantidad de ATP, ustedes saben que la cadena respiratoria, a través del citocromo A3, que está al final de la cadena, vamos a tener entonces una menor demanda en términos de energía, y esta cadena de citocromos lo que hace efectivamente es generar energía a través de la cadencia, digamos, de los electrones que están en esta cadena, que se están movilizando y que finalmente terminan en el oxígeno. Por lo tanto, cuando yo tengo frío, al disminuir los procesos bioquímicos celulares, la demanda de oxígeno también disminuye, ¿ya? Y si disminuye, entonces se correlaciona con esto. Si tengo frío, baja la temperatura. Como no necesito tanto oxígeno a nivel de las zonas que están más frías en mi cuerpo, entonces aumenta la afinidad, ¿ya? Y vamos a tener entonces una retención, entre comillas, del oxígeno, y lo vamos a liberar en las zonas del cuerpo en las cuales nosotros tengamos mayor demanda, ¿ya? Que obviamente siempre cuando hace frío, nuestro organismo provoca vasoconstricción periférica para mantener la sangre caliente, principalmente en corazón y encéfalo. Ese es el objetivo principal. O cualquiera de esas dos cosas que fallen, nosotros no subsistimos. Es así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está entonces la temperatura. Cuando nosotros tenemos disminución de la temperatura, aumenta la afinidad. Cuando tenemos aumento de la temperatura, disminuye la afinidad y se cede el oxígeno. ¿Qué pasa con la presión parcial de CO2? A nivel del tejido profundo, nosotros tenemos presiones parciales de CO2 mucho más altas, ¿no es cierto? Están aumentadas. ¿Y qué pasa? Bueno, si hay CO2, quiere decir que ahí se requiere oxígeno, porque es donde se está haciendo el proceso de respiración celular y se están llevando a cabo procesos en tejido profundo. Por lo tanto, disminuye la afinidad y se cede el oxígeno. A la diferencia del lugar donde hay menor CO2, que eso serían los alveolos, aumenta la afinidad por el oxígeno por parte de la hemoglobina y se retiene más, que es lo que ocurre a nivel de los alveolos. ¿Qué pasa con el 2,3-difosforiglicerol, que está aquí? Este 2,3-difosforiglicerol es un compuesto natural de generación con el metabolismo ya corporal y celular, obviamente. Si aumenta, quiere decir que estoy en tejido profundo, en donde se requiere oxígeno y disminuye la afinidad, se cede el oxígeno. Si hay poca cantidad, quiere decir que no tengo una tasa metabólica tan alta y por lo tanto requiero menos oxígeno, por lo tanto aumenta la afinidad y no se cede tanto, ¿ya? Y finalmente el pH, ¿no es cierto? Que si hay CO2,
y aumenta, entonces quiere decir que el pH va a disminuir. A esta altura ya está más o menos claro, ¿cierto? Si disminuye, entonces quiere decir que estamos en tejido profundo, porque hay más CO2, por lo tanto disminuye la afinidad, se cede el oxígeno. Y lo opuesto cuando aumenta el pH. ¿Ya? Y es lo que está de manera concordante aquí, ¿ya? En esta gráfica, que esta tabla es como la interpretación de la gráfica. Entonces aquí está una disminución de la afinidad con aumento de temperatura, aquí están aumento de temperatura, aumento de PCO2, aumento del difosforilerol y disminución del pH, que esto ocurre de manera concordante con la PCO2. ¿Ya? Y de manera opuesta, vamos a tener una disminución de esta afinidad en condiciones opuestas. ¿Ya? Ya, antes de ir al break, voy a aprovechar de repasar esta parte con ustedes. Yo sé que les encanta, estamos en la química, así que esto es súper entretenido. Entonces, aquí ustedes se fijan que esta ecuación es la que está rigiendo, ¿no es cierto?, lo que ocurre en tejidos profundos o capilares. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener aquí la producción de CO2 en tejido profundo, agua, tenemos siempre, obvio, si no nos morimos. Y vamos a tener aquí una enzima que cataliza, ¿no es cierto?, el paso de las moléculas de CO2 con agua a el ácido carbónico. Y este ácido carbónico, ustedes saben que es un ácido débil que se disocia, ya de manera parcial, en un protón y su sal. Obviamente las enzimas, que fue cuestiones que les pregunté harto en el hito a ustedes, o a los que no lo dieron a sus compañeros, las enzimas tienen una capacidad catalítica que básicamente permite que al disminuir la energía de activación de este elemento, ¿no es cierto?, de este equilibrio en la ecuación, va a hacer que ocurra de manera bastante más rápida. Y ahí hay otro elemento que se los voy a preguntar cuando vuelvan a dar el hito, que es uno de los factores importantes que uno debe conocer de una enzima y que es la constante Michaeli. La constante Michaeli nos dice a nosotros cuál es la capacidad catalítica a través de la velocidad de aumento que normalmente da en una reacción que cataliza la enzima. Y tenemos muchas enzimas, por lo tanto cada una tiene su constante Michaeli distinta. Bueno, entonces esto ocurre ya de manera normal en nuestro organismo y para esto no necesitamos enzimas. O sea, esto es un ácido débil y en solución, el agua de nuestro cuerpo, ocurre esto de manera no, fisiológica. Si yo tengo aumento del CO2, obviamente voy a tener que esta ecuación va a ser desplazada, porque si aumento cualquiera de los miembros de esta relación estequiométrica, ustedes saben que esto se desplaza hacia el otro lado. Bueno, al aumentar el CO2 en tejido profundo, vamos a aumentar también la producción de este ácido carbónico y por lo tanto aumentar la cantidad de protones que están siendo incorporados en solución. Por lo tanto, ¿qué pasa con el pH? El pH va a disminuir. ¿Ya? Así es que eso básicamente es una cuestión tan simple como esta, desde el punto de vista químico, explica todos los procesos alterados desde el punto de vista de ácido básico y que son los responsables de la alteración o incluso del riesgo de muerte que tienen algunos pacientes cuando nosotros tenemos bajo intercambio de gases. No se libera el CO2, ¿no es cierto?, a nivel del alveolo, se retiene en el cuerpo, empieza entonces a generar esta alteración de pH y lo que nos complica rápidamente es el ácido base. ¿Ya? ¿Qué pasa con otro tipo de figura? Antes de ir a un break yo les dije que iba a explicarles esa parte. Después seguimos con el resto. Paremos un ratito, así yo paro la grabación también, no quedan tan pesados los videos. Y si tienen alguna consulta, alguna pregunta,